Nacional de Vías, reciban un cordial saludo del director general, el doctor Carlos Alberto García Montes, hoy ministro de Transporte encargado y que por razones de agenda no está presente en este evento. En aras de el tiempo y las limitaciones que tenemos para hacer ágil la presentación, voy a aportarles una información acerca de las inversiones en el tema de vías nacionales y luego pasamos al tema de las vías de segundo y tercer orden que estimo es de mucho interés para este seminario, este congreso. Vamos a comentarles sobre lo que es la política de inversión pública que quedó plasmada en el Plan de Desarrollo 2015-2019 y que el Gobierno Nacional ha denominado Vías para la Equidad. Ese programa venía siendo trabajado desde el año pasado, donde tenemos un catálogo de necesidades del país, las cuales son muy grandes, y habíamos estimado para el desarrollo en estos próximos 4 años, con unas prioridades en aproximadamente 10 billones de pesos. Conocidos por todos, nos ha llegado la crisis económica de los hidrocarburos y el Gobierno Nacional se vio en la necesidad de hacer recortes presupuestales en todos los sectores del gobierno y nuestro plan de inversión a 4 años, que lo teníamos evaluado en cerca de 10 billones, pues nos dejaron solo 4 billones de pesos. Y la gran pregunta era hacer qué hacemos cuando todo el país demanda vías, con qué criterio hacemos ese tipo de inversiones, además de las que ya todos ustedes han escuchado de las vías de cuarta generación que por iniciativas privadas el gobierno se las ha entregado para que sea ese sector el que aborde eso. Pero hay otros tipos de vías que no son del interés del inversionista privado porque sus rentabilidades no dan, pero hay que hacerlas. Y uno de los criterios o análisis que se hizo en el instituto era que siempre se ha invertido a través de lo largo del país, sur-norte, y muy poco lo hemos venido haciendo en las ejes transversales este-oeste. Entonces, se escogió para cada departamento alrededor de 3 o 4 proyectos que están ahí en la diapositiva, de los que consideramos que pueden ser los enlaces de la inversión hacia las vías de 4G que ya empiezan a construirse el próximo año. Entonces, por departamento, pues, se evaluó cada uno qué necesidades podíamos tener de inversión y en este cuadro vamos a ver hay un total de 52 proyectos que a nivel nacional fueron priorizados y cuyas licitaciones públicas hoy en día ya se encuentran adjudicadas y cerradas para que empiecen las obras. Pues si ya cada quien en su región quiere identificar, pues tenemos Atlántico, Magdalena, La Guajira, Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba, Norte, en los Santanderes se va a hacer una muy buena inversión, sector cafetero, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, en Boyacá 4 proyectos, Antioquia. Bueno, en general se trató de que todos los departamentos tuvieran una participación en la inversión de acuerdo a las necesidades que desde las mismas entes territoriales recibimos. Fue una retroalimentación, se consultó con los secretarios de infraestructuras, secretarios de la inversión pública y nos dieron muchísimas, mucho más de lo que ustedes se encuentran aquí y hemos seleccionado estas para hacer la inversión. En total, 4 billones de pesos será la inversión pública que haremos en estos 4 años. Con un sentido de hacer conectividad transversal, que era lo que muy poco se había planeado, siempre hemos pensado en los ejes Bogotá-La Costa, bueno, Bogotá-Buenaventura sí se ha invertido bastante, pero nunca, hay muchas transversales importantes para el país a nivel de departamentos y creemos pues haber iniciado este tipo de inversión sabiendo que lo que sigue es mucho por hacer. Aquí estaba la cronología de cómo iban a ser las licitaciones públicas. El hecho es que ya estamos en la última semana de octubre y noviembre, estaríamos adjudicando las últimas obras para que a finales de este año se firmen los contratos y todo el 2016, 2017 y 2018 se puedan ejecutar dichas obras.
Esta la pasemos rápido. Bien importante esta diapositiva. Esta es la radiografía de la red vial nacional. Tenemos 216.000 kilómetros estimados, puede que estemos subregistrados. Un inventario del año 2013 nos lleva a estas cifras. 215.000, de los cuales 154.000 kilómetros son de red terciaria, 44.000 de red secundaria y 17.000 de las redes nacionales. Pavimentados tenemos en Colombia 14.000 kilómetros y nos falta por pavimentar 2.700 de la red nacional. Y de esos 17.000, ya el INVIAS tiene a cargo 11.000 y a la ANI, a través de las concesiones, se le han entregado 6.000 y este año le vamos a entregar más vías, o sea que la cifra va a ir disminuyendo para el INVIAS y va aumentando para las concesiones. Pero vemos un grueso, 44.000 kilómetros para red secundaria y 150.000 de red terciaria. Todas estas inversiones que vimos anteriormente de 4 billones básicamente están en la red nacional y todavía en alguna secundaria, y queda el gran reto de trabajar esas redes que alimentarán las grandes trocales, inversiones que no se habían hecho, pero que ya han arrancado, pero nos queda el reto de atender en los próximos años, y no hablo solo de los 4 que siguen, sino ya de los 25 años que siguen, las cuales han quedado plasmadas en el Plan Maestro de Transporte Intermodal que será presentado a la opinión pública por el Gobierno Nacional dentro de un mes en el Congreso Nacional de Infraestructura. Esta es una evaluación de la cronología de qué se ha hecho, cómo ha sido la inversión en la infraestructura vial de Colombia en los últimos 13 años. Hemos logrado pavimentar el mayor número de kilómetros y dobles calzadas en los últimos 4 como nunca se había hecho. Y también se han hecho otros esquemas, como es no solo construir, porque el reto de construir es uno, conseguir los presupuestos, pero el gran reto que le queda al país es mantener las vías. Las vías, desde el momento en que son entregadas, cuando una vez finaliza su construcción, empiezan a tener un desgaste por el uso del transporte que se les da, y identificar cuándo se debe reinvertir otra vez es uno de los retos grandes que tiene el Instituto Nacional de Vías para asegurar esos presupuestos, para que esas vías que con mucho trabajo se construyen al cabo de 10 años o 8 años no lleguen a un nivel de deterioro que hagan otra vez intransitables esas vías. Para tal efecto, en el tema de red secundaria, se creó un programa de banco de maquinaria para los departamentos, para que sean ellos quienes, una vez el instituto les entregue esas vías, puedan hacer un mantenimiento sostenible en el tiempo. Me devuelvo a esta diapositiva porque quiero comentarles también que esa red terciaria de 154.000 kilómetros y los 44.000 fueron entregados a los entes territoriales cuando se hizo la reforma constitucional del año 1991 y se le asignó a los alcaldes y a los gobernadores el deber de mantenerlas, pero quedó una falencia en la Constitución, no se dejaron las reglas de cómo se les iba a asignar el presupuesto, y por eso desde el año 91 hasta el año 2002 nuestros alcaldes, nuestros gobernadores invirtieron muy poco en las vías nacionales, y el descenso y las caídas en su nivel de funcionamiento fue decreciendo enormemente. Un programa al cual no se le invertía, desde luego, porque los alcaldes no tienen esas las vías terciarias. Esta es una evolución de lo que en los últimos 5 o 6 años se ha llevado a inversión pública en la red terciaria. ¿Qué se ha logrado? De los 154.000 kilómetros, logramos mejorar 35.000 kilómetros en tipos de mantenimiento como afirmados, obras de infraestructura de drenajes y en los últimos 4 haciendo énfasis en un sistema de placahuella, el cual ha sido para muchas regiones, en la parte andina especialmente, muy exitoso, porque nos dedicamos, sabiendo que son tantos kilómetros y tan escasos los dineros, a atacar los puntos críticos donde el campesino
Normalmente en los periodos de invierno se le pega el jeep o el camión, se atasca, o en las curvas de radios de giro muy cortos y altas pendientes. Entonces, ese programa de placahuella en la zona andina ha tenido un gran desempeño. Sin embargo, hoy en día ya empieza a tener algunos enemigos, unas debilidades. En la medida que la inversión pública crece en estas vías, pues demanda más materiales de construcción. Y las fuentes de materiales en nuestras zonas andinas que están aprobadas por el Ministerio del Medio Ambiente y sus entes reguladores, pues ya son escasas. No todos cumplen las especificaciones técnicas, no todos los materiales se pueden aplicar en las vías porque serían inversiones perdidas, fallidas. Entonces, buscar los nuevos materiales de construcción en la red terciaria, en Antioquia, en Boyacá, Nariño, se ha vuelto ya casi que contratos de transporte de materiales y no contratos de inversión en kilómetros de vías para nuestros campesinos. Entonces, el INVIAS y en particular pues, la subdirección que en este momento dirijo, tiene el reto de proponer desarrollos nuevos, tecnologías nuevas, de ver cómo utilizamos los materiales que están en cada región para optimizar la inversión pública y hacer más kilómetros. En un resumen, esta es una diapositiva de una placahuella. No sé si, seguramente muchos de ustedes han tenido oportunidad de conocer ese tipo de inversión. Es una obra que tiene una expectativa de diseño a 15 años, con muy poco mantenimiento, y ya estamos buscando nuevas alternativas para bajarle los costos a la placahuella. Tenemos 1.386 kilómetros de placahuella en el país en este momento. Las metas para estos próximos 4 años es hacer otros 500, dado los costos y los recursos, pues la escasez del recurso, nos planteamos ante Planeación Nacional pues hacer ese tipo de meta, creemos que lo vamos a lograr. Así como tan importante es hacer obra pública, bien importante es hacer los estudios y los diseños de las vías. En el país hace algunos años se tuvo el criterio de que arrancar inversiones de obras sin tener estudios y diseños, y eso fue un plan fallido para el país. Cuando llegaba el contratista, ya con su contrato firmado y un presupuesto, pues lo que le habían dicho que tenía que hacer poco se parecía a la realidad, y las inversiones fueron muy débiles, muchas veces con falta de técnica. El ministro Cardona, a principios del gobierno Santos, cambió la política y dijo, dejemos de invertir unos meses, unos años y dediquémonos a hacer estudios. Los estudios no son fáciles de hacer, toman tiempo para los consultores. Estos son los 6 estudios que hemos abordado, iniciado la contratación en este año para estas vías muy demandadas en el país. No son las únicas, pero eso fue lo que pudimos priorizar con este presupuesto. Vendrán otras y más adelante una que es muy importante para la agroindustria. Estamos abriendo la licitación pública para los estudios de la vía de un sector de desarrollo en el cual hay mucha expectativa, que es la parte del Bichada. Puerto Arimena, Puerto Carreño, ha sido un anhelo de todo el país poder conectarnos con la Orinoquía. Son 500 kilómetros que hay desde Puerto Arimena, Puerto López, hasta allá. Sería la inversión pública más grande que se haría en los próximos años. Los estudios esperamos hacerlos en 3 años para empezar a construir alrededor del 2019-2020. Ya seguramente muchos de ustedes han escuchado que hay planes de inversiones en ese sector donde hay una gran expectativa de producción agrícola. El presidente Santos ha querido que se tengan los estudios bien diseñados, evaluados las alternativas. Llevar materiales a Puerto Carreño es sumamente costoso y estamos con la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional haciendo investigaciones de cómo podemos aprovechar el ripio del Bichada para que sea ese material la estructura del pavimento y también nos pueda servir de pavimento. Ese es un reto que tenemos y estamos ya empezándolo a abordar. También tenemos la ruta Pacífico-Orinoquía, el corredor Buenaventura, Palmira, La Herrera, Florida, llegando a Planadas, Ataco, Aipe, y pasamos a Colombia y llegamos a La Uribe y ya estamos en la llanura.
toda la despensa agrícola de la Leonesa puede salir hacia Buenaventura por ese corredor. Es un proyecto ambicioso, con unos retos ambientales grandes que ya vamos a empezar a estudiar en los próximos años. Son proyectos que nos toman 3 años, esos estudios, pero pensamos dejarlos listos para que un futuro gobierno pueda abordarlos e iniciarlos. Esas inversiones de esos estudios se estiman alrededor de 50.000 millones, Pacífico Orinoquía, y por lo menos otros 50.000 el de la Amazonia. Son inversiones muy grandes en los estudios únicamente. Bueno, esta es nuevamente la diapositiva de cómo es la distribución de nuestra red pública. Para que ustedes tengan una idea, Chile tiene 77.000 kilómetros de vías y la distribución de ellos es a la inversa nuestra. Mientras la red terciaria nuestra es el 70%, la de ellos es el 30%, y la secundaria estamos casi iguales y el resto son vías nacionales ya mejoradas con unas especificaciones de alto nivel. Entonces, pues aunque son menos, el reto es llegar a los indicadores que ellos tienen. En el tema de kilómetros de pavimentados sobre la superficie total de Colombia, nuestro indicador es 2.11, cuando el promedio de Latinoamérica está en 2.49, estamos por debajo. Entonces, todos estos planes de inversión, pues esperamos lograrlos atender. El rezago, 4.300 kilómetros, y ustedes ven allí cómo están distribuidos en las diferentes redes. Donde más atrasados estamos, por supuesto, es en la red terciaria. Este es el mapa de donde están ubicadas las vías de Colombia. La mitad de Colombia no tiene vías. Toda la inversión durante años históricamente se ha concentrado en la zona andina. Nuestra red vial pavimentada son 8.700, la no pavimentada 2.700. Esa es una clasificación del estado de las vías, unos valores porcentuales. La suma de lo bueno sigue siendo, de lo muy bueno está todavía abajo. Y en el tema departamental, pues el panorama no es mejor, y por eso el INVIA está ayudando a los departamentos a través de los contratos plan para que puedan mejorar esas vías secundarias, que ya muchas empiezan a tener perfiles de vías primarias nacionales, han tenido un tráfico, y en la medida en que el desarrollo agroindustrial, que es el que va a llegar allí viniendo de la red terciaria, pues va a demandar que se mejoren esas vías. Esta es nuestra composición de la red vial por entidades. A cargo de los municipios, pues el 65%, otro 18% de los municipios. El INVIAS tiene todavía una parte, en la creación del instituto no se le asignó todos los municipios, y los entes privados estimamos tienen un 8% de la red, como son las redes internas del sector azucarero, del sector palmero, de las industrias petroleras. Pues allí ellos han hecho vías, están invirtiendo en sus mantenimientos, y también eso hace parte de la red vial nacional. Al INVIAS le queda atender la red secundaria y terciaria. Ya la red nacional, las redes de primer orden, se van a concesiones, que sean los inversionistas privados que nos las mejoren, las atiendan. Ya ese plan está a cargo de la ANI, y será del gobierno, de la parte institucional, poder atender este tema de las vías secundarias y las vías terciarias. Cuando ustedes preguntan cómo el INVIAS prioriza sus recursos, pues hay una matriz, hay unos criterios técnicos, económicos, unos criterios sociales. Rápidamente les muestro los tópicos que se analizan y se califican con unos puntajes: cuál es el estado de la vía, qué tipo de superficie, si está buena, regular, mala, tipos de tráfico, qué tipo de productividad está asociada a esa vía terciaria. Todo eso tiene unos puntajes en una matriz y que nos ayudan a clasificar
por parte de cada municipio, en la medida en que los alcaldes nos digan qué vías quieren ir priorizando, las calificamos y quedan allí en el inventario disponibles para que cuando hayan los recursos pues se den esas prioridades. Entonces aquí en esta parte social es muy importante que los propietarios pues se hagan presentes cuando se hacen las socializaciones para que nos digan qué tipo de productividad está asociada a la vía terciaria, qué sacan, cuáles son sus necesidades, porque identificarlos y saber que allí hay productos va a ser lo que el INVIAS tiene que lograr hacer, y es identificar las redes, las cadenas de productividad sostenibles. La red neural que debe llegar a esa gran red de 4G viene desde los veredas más rezagadas, pero si se identifica que allí hay algo de productividad, pues el INVIAS identifica, y si el Ministerio de Agricultura y ustedes como gremio ayudan a llevar esa información, pues es muy valioso para nosotros. ¿Qué ha pasado con esa inversión de 22.000 millones y 2 billones en red terciaria durante los últimos años? Ha sido una inversión atomizada, dispersa en Colombia, al querer un poco quizá de los quereres políticos, donde se ha llevado la inversión, pero no ha habido un criterio socioeconómico para decir esta ruta produce papa, esta ruta me produce frutas, esta tiene leche, para que podamos hacer un encadenamiento y esos productos agrícolas finalmente lleguen o al consumidor de las grandes ciudades o, si es posible, a los puertos para ser exportado. Este es un poco también la inversión en red terciaria. Bueno, aquí está en dólares, si alguien quiere tener referencia de la inversión en dólares. Algo sobre los costos. Hemos mejorado 33.000 kilómetros a un promedio de 59 millones de pesos en afirmado, una cifra que quizá hoy en día está baja, $29.500 por kilómetro. La placa huella nos cuesta 550.000, hoy puede estar un poco más cara por los fletes de los materiales, $275.000 kilómetro, y los pavimentos no de primer orden, sino de segundo o tercer orden, alrededor de $775.000. Esto es lo que se ha hecho con esa inversión. El reto es que el costo del kilómetro que vamos a invertir de aquí en adelante, ojalá con el uso de nuevas tecnologías lo podamos llevar siquiera a la mitad o a la tercera parte para poder hacer más kilómetros de esa red. ¿Hacia dónde va el INVIAS? Pues hacer redes viales productivas. Vamos a dejar un poco de pensar aisladamente, pero esas redes viales productivas necesitamos que ustedes como gremio nos las ayuden a identificar a través de sus asociaciones, a través de sus municipios, y poder hacer lo que es la interconectividad regional, interregional, intermodal, que seguramente ya les van a hablar o les han hablado de no solo pues el modo carretero es el único, el modo, la red fluvial hay que aprovecharla. Programa que será presentado en un mes, como les comenté al inicio de la charla. Apoyo al posconflicto. Vamos a tener que invertir en esas regiones donde nunca llegó el Estado por los problemas de la ocupación de los actores del conflicto, y seguramente ayudará a consolidar la paz. Cuando uno visita una obra después de que se ha hecho una inversión en red terciaria, pues los beneficios y las anécdotas que le cuentan a uno de campesinos que llevan 80 años, 70 y le dicen pues que nunca creían que iban a haber una vía pavimentada por allá, pues eso realmente lo fortalece a uno. O que ya los fletes, cuando ante un flete de bajar una carga o el mismo transporte de las personas tenía un costo, pues se baja la tercera parte, y los tiempos, 2 horas de viaje quedan reducidas a media hora. En vías terciarias estamos consiguiendo velocidades de operación de 40 kilómetros por hora, en zonas planas hasta 50 o 60, cuando normalmente en una trocha, ustedes que se han montado en algún jeep, pues no se anda más de 5 o 10 kilómetros por hora en las épocas de invierno. Rápidamente les comento sobre que como no solo es ejecutar, sino mantener, que es el gran reto, lo que más cuesta a veces inclusive, pues cómo mantenemos las vías de la red nacional con el programa de los administradores viales. Son esos señores de vestido zapote que ustedes ven en las orillas de las carreteras
haciendo la limpieza de las alcantarillas, de las cunetas, revisando el estado de la vía, informándonos sobre los daños estructurales. Entonces, ese programa de mantenimiento sostenible es el que ha hecho que esa inversión la podamos alargar en el tiempo para no tener que volver a reconstruir un pavimento de una manera muy rápida. Más o menos esas son las actividades que ejecuta un administrador vial con su grupo de cuadrilla. Unos números acerca de la inversión en los últimos años. Trabajo en equipo, ustedes los ven trabajando en equipo a ellos cuando avanzan a través de… En Interred Terciaria también tenemos un programa similar que es el programa de camineros, programa que inició hace muchos años, muy apoyado por la Federación Nacional de Cafeteros, cuando iban haciendo sus vías, tenían un programa de mantenimiento muy interesante, de mantener las cunetas, sacar los derrumbes, que pudieran ser manuales, y algunos municipios que tienen algún recurso, hemos sabido que tienen su programa de camineros, lo pagan ellos mismos, y generalmente en Colombia lo que funciona es la iniciativa comunitaria, la Minga, sobre todo en el sur de Colombia, en Nariño, en el Cauca, en el Putumayo, los campesinos se asocian los domingos, hacen su sancocho y hacen el mantenimiento y pues no debería ser así, pero ellos entienden que si ellos mismos se proveen el recurso, desde luego después en las reuniones nos lo sacan en cara, porque está bien que lo hagan una vez, 2 veces, 3, pero pues en algún momento tenemos que llegar al Estado, y el Estado está llegando con inversión, con una contratación directa con las juntas de acción comunal para contratar a esos camineros para que nos hagan mantenimiento de red terciaria. Las actividades pues es poda, corte, limpieza, todo lo que pueda hacer manual, el equipo pues es carreta, palas y no es más el equipo técnico. Algunos rendimientos de cuánto rinde un caminero, los costos en dólares, nos queríamos comparar con el Perú, con Chile, a cómo lo están haciendo ellos. Están algunas fotografías ya para finalizar de cuál es la actividad de esos camineros, les damos en el presupuesto para que se compren su equipo, su uniforme, su casco. El tema de seguridad social fue muy complicado con ellos y el tema bancario. Ellos todos pertenecen al CISBEN y como hay que hacer un contrato, hay que afiliarlos a la EPS, a la ARP, pues esa discusión jurídica fue bastante intensa porque pues no quieren retirarse del CISBEN. Ningún gerente de banco de ningún municipio les quería abrir una cuenta bancaria para poderles consignar el valor del contrato. Tema bastante difícil. Una compañía de seguros que les expidiera una póliza nos costó mucho trabajo. Entonces, todo ese trabajo de pronto se los comparto con ustedes para que cuando en alguna región o en alguna vereda se vea que se está montando ese programa, pues si alguno de ustedes líderes en esa región pues nos ayuden a la palanca con el gerente del banco y con el señor de la póliza para que pues les pueda ayudar en ese tema. El tema administrativo hay que capacitarlos porque hagan unas cuentas, lleven unos costos. Entonces ese es un posto, los beneficios de esa inversión no se ven kilómetros, pero también estamos educando al campesino en ese tema. Y lo más importante, la inversión está llegando directa, el dinero queda en la vereda, no se va a través de un contratista, un intermediario que cobra administración, que cobra IVA. Entonces estamos inyectando para que algunos de esos dineros van al mercado, pueden hacer sus compras. Este es pues un registro de esa actividad de este grupo. Ellos se les da para buggy, palas, una guadañadora, su dotación de ropa. Muy bien, eso era lo que tenía para contarles. Con mucho gusto más tarde conversamos.